Y vamos a hablar de lo enfermos que estamos. Así que... Sí, hoy vamos a hablar de lo enfermos que estamos, pero tranquilos, que no nos vamos a asustar porque para asustarnos tendríamos que tener conciencia de nuestra enfermedad, y lo que ocurre precisamente con el enfermo es que no tiene conciencia de su enfermedad. Para entender nuestra enfermedad, nuestra depresión sutil, hay que entender la depresión del mundo en el que vivimos. Las guerras, las injusticias, las ideologías, los sistemas, las religiones, nuestra forma de entender el amor y de relacionarnos. Todo lo estandarizado y colectivo se considera sano y moral precisamente por estandarizado y colectivo. Decía R. de Lane, maestro de la antipsiquiatría del siglo XX, que la condición del hombre alienado, del hombre dormido, del hombre que está fuera de su propia mente, es la condición del hombre normal. A la persona alienada de modo normal se le considera sana porque actúa como los demás, y cualquier otro tipo de alienación que se salga de la alienación normal o predominante es considerada de mala o loca. Ay, ¿de verdad estamos sanos y felices? No sé, os lo pregunto, me lo pregunto, ¿de verdad estamos sanos y felices? Si echamos una mirada al mundo y el propio individuo es el mundo, es la masa social, ¿vemos una sociedad sana y feliz? De verdad, si estuviéramos sanos y felices, la sociedad sería esta. Entonces, ¿estoy siendo sana, feliz, ética, amorosa, altruista, comunitaria en mi vida? ¿No seré más bien desconfiada, individualista, insegura, competitiva y miedosa? Si realmente estuviéramos sanos y felices, la sociedad sería totalmente distinta y es una pena que sea una utopía imaginarla. Pero es que la base está enferma desde el principio. Es que nos han enseñado mal, es que nos han educado mal, sentimental, emocional, socialmente. El mundo que interiorizamos al nacer es un mundo de valores cuestionables. Nos han enseñado a depender de lo externo, de la aprobación, del prejuicio ajeno, de la publicidad, de los cánones de las noticias, de la política, del miedo. Desde que nacemos, puesto que nuestros padres, además que vivieron una época más miedosa y más rígida, también tuvieron una educación basada más en el miedo que en la conciencia, bastante egótica, una educación individualista, una educación más individualista que empática, más analítica que creativa, y toda esta rigidez aniquila lo blando y el amor incondicional, que es la base sana de todo. Nos enseñan a conocernos a nosotros mismos, como se conocían los antiguos griegos. Una de las frases más famosas de la antigüedad residía en el templo de Apolo en Delfos, en el oráculo. Conócete a ti mismo. ¿Nos conocemos a nosotros mismos? Yo creo que no. Y en el intento de hacerlo, en el intento de conocernos, sufrimos porque siempre acabamos escapando de nosotros mismos, ¿no? Decía Krishnamurti que el miedo es ese movimiento de la seguridad a la inseguridad, de lo conocido a lo desconocido. Así que somos miedosos escapistas. Tenemos miedo, escapamos y volvemos a entretenernos con cosas y volvemos a acaparar más cosas y seguimos funcionando así, en lo normal, en lo estandarizado, en lo colectivo. Pero no es signo de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Gran frase también de Krishnamurti. No es signo de buena salud estar bien adaptado. ¿Eso qué quiere decir? Que la crisis es interna, no externa. ¿Por qué la crisis es interna? Porque al final los que interiorizamos, filtramos y perpetuamos esto somos nosotros. Somos cada uno de nosotros. Así que nuestra guerra es la mental. Nuestra guerra es la mental. Dependemos de nuestra mente, dependemos de nuestro pensamiento, sin saber que nuestra propia mente nos engaña. Uno cree que piensa, yo creo que pienso, pero el yo no existe. El yo es un constructo del propio pensamiento. El yo es el mismo ego. Si descomponemos la palabra ego etimológicamente, significa yo.
O sea, que tú no piensas, tú eres pensado, yo no pienso, soy pensado, somos pensados por nuestro pensamiento. La idea ilusoria del yo no existe, lo que hace falta es tener conciencia que surge de acallar y controlar el pensamiento. ¿Quién ha dicho que sea signo de buena salud estar todo el día pensando? Eso es una enfermedad muy grave. El pensamiento está bien para pensar bien, para dialogar, para crear, para imaginar, no para pensar en táctica, para crear ética oportunista, para crear religión, para crear separatismo, para crear opresión. El pensamiento está bien si lo controlas, no si él te controla a ti. Hay que pensar menos y pensar mejor. Buda dijo que será la gran causa de sufrimiento en el mundo, el pensamiento. El pensamiento es la gran causa de sufrimiento en el mundo. La identificación con el pensamiento, que es lo contrario a tener conciencia. El problema es que no somos conscientes de que el pensamiento es solo pensamiento. Es una aparición en la conciencia. Es un distractor de la conciencia. Y tú tienes que observar, no tienes que dejarte arrastrar y subirte al carro, ¿no? Con ese pensamiento que te seduce o que te enrabiece. No sé si esta palabra existe. Es muy fácil perder la conciencia en esta enfermedad, sí, en esta sociedad. Es muy fácil perder la conciencia en esta sociedad. Es muy fácil abandonarse a lo externo, pero al final en esta vida solo podemos tener un poquito de control sobre nuestra mente y sobre nuestro cuerpo. Y creo que lo más honesto que podemos hacer por nosotros mismos es empezar a interiorizarnos, a observarnos y a conocernos un poquito mejor. Y así empezaríamos a estar mucho más agradecidos con nosotros mismos y con la vida. Ya os digo que es difícil, hay que desaprender para volver a aprender, igual que hemos ido aprendiendo toda la vida de forma involuntaria e inconsciente unos patrones mentales, tenemos que empezar a crear nuevos patrones mentales de forma voluntaria y consciente si de verdad queremos generar un poco de conciencia y de tranquilidad mental, ¿no? Hay que educarnos a nosotros mismos, si no seguiremos siendo unos cínicos y unos conformistas y nos seguiremos quejando con nuestros amigos de las mismas cosas de siempre, pensando que es lo normal, es lo que hay, nos quejamos un poquito cada día porque el mundo es así de hostil y ya está, y eso es muy cobarde por nuestra parte. No, lo de es que qué poca conciencia ha pasado esto, mira fulanita, qué poca conciencia tienes del mundo, es que lo que falta es conciencia, conciencia. Pues vamos a empezar por nuestra conciencia. Y hago un parón aquí porque este tema es complejo, lo quería alargar más, pero dado que algunas personas me han dicho hacer los vídeos más cortos, tenéis razón, entonces, así que nos vemos pronto, gracias por estar ahí y besitos y abrazos. Om.